días. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y contento de estar aquí con ustedes. Ahí está. ¿Por qué es arriesgada, ya que estábamos hablando del tema del protocolo sanitarios, pandemia, por qué es arriesgada la vuelta a los espectáculos y a los eventos? Desde el Frente Amplio se ha cuestionado un poco ese riesgo, la posibilidad de que es un riesgo. Por supuesto, estamos frente a escenarios que todos los días nos están desafiando, ¿verdad? Hoy estamos hablando de una nueva variante, que es la variante Delta, que está llegando por Brasil, que ha tenido impactos muy fuertes, por ejemplo, en el caso de Israel, que es un país que ha tenido un alto nivel de vacunación, ha tenido que volver a cerrarse. Esta es parte de la realidad de una pandemia muy difícil porque el virus va mutando también, ¿no? Entonces, en ese escenario, la apertura, hay un problema de señales también, ¿no? Creo que eso tiene que ser muy fuerte en términos de comunicación. Nosotros no estamos saliendo de la pandemia. Todavía estamos en un momento muy difícil en el Uruguay. O sea, los niveles de contagio siguen siendo muy altos. Cuando escuchamos al GACH permanentemente nos decía, bueno, estamos en TC4, que es el nivel más alto. Seguimos en ese nivel. Y entonces, a veces, dar la sensación de que, bueno, ahora se abre todo, es como que ya superamos esto, ya tenemos un nivel de vacunación muy alto y entonces estamos saliendo de la pandemia. Una falsa sensación de seguridad. Claro, que puede ser muy peligroso. Puede ser muy peligroso porque es cuando uno baja la guardia, cuando uno deja de protegerse, cuando uno empieza a tomar, de alguna manera, a pensar de que estamos de vuelta en una situación distinta de la pandemia. Yo estuve en una reunión en donde, para ponerte un ejemplo, que organizó el sindicato de carnavaleros, que está pensando a ver cómo hace y cómo se organiza para febrero, en donde los mismos científicos decían, bueno, en febrero todavía vamos a estar en una situación difícil, ¿no? No es que en febrero el Uruguay ya salió de la pandemia y vamos a tener un carnaval como tuvimos todos los años, ¿no? Entonces, esta sensación de que uno puede pensar de que, bueno, ya pasó todo, nos puede llevar a cometer errores que, a mi juicio y a nuestro juicio, lo podemos pagar muy caros, porque es verdad, la vacunación viene avanzando, es la solución final, porque es la que logra, de alguna manera, generar la famosa cuestión del rebaño. Ahora, cierto es que si no bajamos los niveles de contacto, si no bajamos los niveles de contagio, vamos a tener... No, pero la verdad es que hay que poner también la situación económica, que tantas veces también ha reivindicado el Frente Amplio, el hecho de no olvidar a todas las fuentes de trabajo que están allí esperando volver, ¿no? Claro, y esta es la relación en donde, no es un buen desde nuestro momento, punto de vista... están bajando las cifras, no es un buen momento entonces. No, las cifras están bajando y está muy bien, y hay que esperar que sigan bajando, y por supuesto que hay que tener protocolos para seguir funcionando. Ahora, lo que pasa es que las compensaciones económicas que ha dado el gobierno han sido muy escasas. Entonces, naturalmente, no queda más remedio. Un pequeño y mediano empresario, un empresario, un Uber, por mes, que ha sido muy afectado, uno de los sectores muy afectados, que estamos hablando de las empresas unipersonales, la política que ha generado el gobierno de compensación ha sido 500 pesos por mes para esa persona, que ha visto reducida en un 50% sus ingresos. 500 pesos por mes significó la exoneración de aportes patronales que hizo el gobierno, en este caso, para un pequeño empresario por cuenta propia, ¿no? Entonces, claramente, toda esa gente está con muchas dificultades y, naturalmente, quiere salir a trabajar, porque las ayudas, en definitiva, que ha colocado el gobierno en términos económicos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas han sido muy escasas. No lo dice el Frente Amplio, lo dicen las organizaciones representativas de las pequeñas y medianas empresas, diciendo las medidas llegaron tarde y además son muy escasas. ¿El trabajo solo se reduce a lo económico? ¿En qué sentido? Claro, porque en realidad estamos pensando y entiendo que lo primero y lo principal es que la gente pueda comer y pueda vivir y tenga dinero, y ustedes, o de alguna manera lo que estás proponiendo ahora es la no apertura todavía, pero sí mayor apoyo económico. Pero el trabajo no es solamente la retribución económica, el trabajo es mucho más que el dinero, ¿no? Es la posibilidad de un contacto social con la cantidad y niveles de depresión que tenemos ahora. Hay mucho más detrás de la reactivación, claro. No solamente la economía. No, está muy bien. Yo creo que lo que no hay que poner, lo que no hay que colocar es en una disyuntiva a un jefe, una jefa de hogar o cualquier ciudadano entre me arriesgo a contagiarme o me muero de hambre. Eso es una decisión terrible. Ahora bien, nosotros tenemos que generar mecanismos en los cuales, por supuesto, la gente tenga pero hay un pase, interacción social, ¿no? Que es un poco, Pacha, tiene que ver con la cultura. Hay un pase responsable, ¿no? Hay un pase responsable que se va a usar para la vuelta a pero por eso, yo lo que he dicho es... ¿No da seguridad el pase responsable? Es riesgoso la señal de que estamos saliendo de la pandemia. Yo no estoy en contra de que se generen actividades con protocolo. Ajá. Es más, lo dije hace 3 meses atrás, cuando todavía estábamos en una situación peor, bueno, y una de las principales críticas, y yo salí públicamente a decir, bueno, se cierran los teatros, pero no se cierran los shopping, ¿no? Cuando
estamos hablando de nos situamos en marzo, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que hay que hacerlas con protocolo y que se pueden hacer. ¿Y todo el Frente Amplio opina así o hay sectores que no? El Frente Amplio le ha planteado al gobierno que nosotros pensábamos igual que lo que decía el GACH en febrero, ¿no? Que era necesario tomar medidas más drásticas en marzo, abril y mayo para evitar lo que después terminó siendo la catástrofe en la que vivió el Uruguay, siendo el primer país en el mundo de tener muertos por millón de habitantes, ¿no? Es decir, estuvimos en el podio, en el triste podio, ¿no? De ser de los países que tenían más muertos por millón de habitantes por esta pandemia. Alejandro. Y eso es porque no se tomaron las medidas en el momento que había que tomarse las medidas. Bien. Alejandro, la duda, explícamelo y que así lo puedo entender. ¿Por qué te parece como una maldad la actitud de este gobierno de no priorizar al Uber? Hablaste recién del Uber, que 500 mangos es la única retribución que habría. Digo, no tienen ni idea de lo que está pasando, se lo estás contando vos ahora, me imagino que ya lo sabrán. ¿Qué pasa? ¿Están priorizando otro tipo de empresario y a estos que son de menores ingresos, a eso lo dejamos que se revienten? ¿Es así la actitud o hay una desidia? Porque realmente no se entiende, ¿no? No puedo creer que este gobierno no tenga la sensibilidad para darse cuenta de lo que estás diciendo vos y me parece que doña María también se tiene que dar cuenta de que está pasando eso, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál sería la razón? Bien, yo creo que el gobierno se ató demasiado a una política económica restrictiva, ¿no? En donde en esa política económica restrictiva el gobierno partió de la base, en definitiva, de que no había que compensar económicamente a un montón de sectores, sino que tenían que sobrevivir de alguna manera esos sectores económicos en función de sus posibilidades, ¿no? Es muy difícil para un Uber, porque el que está haciendo Uber es porque no puede hacer otra cosa, convengamos, ¿no? Bueno, esto es parte... A ver, yo fui a la Torre Ejecutiva. En la comisión, fue convocada la comisión COVID con el presidente de la República y esto estuvo en una mesa así, lo estuvimos conversando, diciendo, bueno, a ver, el país no puede tirar manteca al techo, no le sobran los recursos al país. Ahora, hay que hacer un esfuerzo más grande para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y apoyar a los trabajadores informales, que son los que no tienen, digamos, cuando vos perdés el trabajo, tenés una dificultad, tenés el seguro de desempleo, pero el resto de los informales no tienen nada. Entonces, si no compensamos ahí, esa enorme cantidad de gente no tiene la posibilidad de decidir quedarse en su casa, ¿no? Es decir, porque si no tenés plata, no te puedes quedar en tu casa. Entonces, si no generamos una política que por lo menos en un periodo de tiempo corto pueda compensar esa situación, y la propuesta nuestra era compensar a las pequeñas y medianas empresas, un salario mínimo para los trabajadores informales y que los trabajadores que pasen al seguro de paro no pierdan salario nominal, y eso tenía un costo de 180 millones de dólares, es posible financiarlo. Y de esa manera podríamos bajar la tasa de contagio. Pacha, el gobierno lo que nos dice es, sí, nosotros no creemos... La renta básica. Bien. No creemos que esto sea efectivo. Y de alguna manera hay una separación entre la mirada de los científicos y la evidencia científica y las razones que emplea el gobierno para no tomar algunas Bien. decisiones. A propósito de números, te llevo a otro tema que tiene que ver con la economía y con lo económico. ¿Hay que eliminar las exoneraciones impositivas a la industria forestal como está planteando Cabildo Abierto? ¿El Frente qué opina? Sí, hay pocas exoneraciones fiscales hoy, ¿no? Porque en realidad al sector forestal... No todos los sectores tienen ese beneficio, ¿no? No, está Entonces, muy bien, pero... Cabildo es unificar. Sí, sí. ¿Qué opinan ustedes? A ver, lo que nosotros opinamos es lo siguiente. Las exoneraciones fiscales del sector forestal se vienen reduciendo. Hace muchísimo que se vienen reduciendo por la sencilla razón de que esta es una ley que promovió un sector de hace 20 años atrás, en donde vos no es lo mismo plantar soja, que en 6 meses uno planta y cosecha, que plantar un eucalipto, que tiene que esperar 5 años. Entonces, eso implica que es un modelo de actividad económica en la cual, si no tiene algunas garantías para obtener esa renta, es muy difícil. Claro, después que ya tenés varias plantaciones, vos tenés una rotación que te permite, de alguna manera, producir permanentemente. Entonces, en ese sentido, para nosotros, lo que hay que discutir es el modelo forestal. Y hay una ley presentada que nosotros le dimos media sanción y que va a tener seguramente aprobación en el Senado, donde nosotros lo que queremos cambiar es el modelo forestal. Un modelo forestal que proteja, por ejemplo, los mejores suelos del Uruguay, que son aptos para la producción agrícola y ganadera, no tengan una competencia desleal
con el sector forestal, pero tampoco restringir al sector forestal, que es un sector importante en la economía del país. Manteniendo las exoneraciones impositivas. No, tiene que seguirse reduciendo No, pero no quitarlas como plantea No, porque Cabildo uno no Abierto. puede tener una política de que hoy hago esto y mañana hago otra cosa, cuando está hablando de inversiones. Y la creación de un IVA personalizado, que también está planteando dentro de lo que son planteos económicos para la rendición de cuentas. ¿Estás de interesante. acuerdo en eso? Es muy interesante. El Que se problema es aplique el IVA en función de los ingresos que vos recibís. Sí, el problema es que Cabildo Abierto entra en una contradicción terrible en eso. Porque para aplicar un IVA personalizado, tengo que tener transacciones digitales y electrónicas. Y Cabildo Abierto hizo campaña en contra de la ley de inclusión financiera. Porque no existe la posibilidad de un IVA personalizado si no es con una tarjeta de débito. Porque la forma de aplicar un IVA personalizado, que en el mundo entero se habla de cómo le agrego progresividad a un impuesto que es regresivo porque no mide mi capacidad contributiva y la tuya, vamos a comprar esta ¿Pero a vos te copa. parece que no está instalada la transacción electrónica en el país? No, todavía no. Sí, Todavía Alejandro, no. Ha Alejandro, crecido sí. enormemente las transacciones electrónicas a partir de esto, pero mi punto es, Cabildo está en contra de eso y quiere aplicar el IVA personalizado. IVA personalizado que ya existe en el Uruguay. ¿Cómo existe? Ah, ¿Bajo qué forma? ya existe, porque en realidad el Frente Amplio, una de las cosas que aplicó, dijo, a la tarjeta del Mides, al dinero que se le deposita a la tarjeta del Mides y algunas prestaciones del Banco de Previsión Social, no se les cobra IVA. Entonces ahí ya hay un camino recorrido en donde esos subsidios a la población más vulnerable ya no paga IVA por lo que consume de lo que está en la tarjeta. Hay que ampliar el consumo de esas personas. Pero si no se hacen transacciones electrónicas, no es posible hacer el IVA personalizado, ¿no? Y hay que seguir avanzando entonces en Pero entiendo que las Cabildo transacciones se electrónicas. dirige hacia sectores que de repente pagan el mismo IVA pudiendo pagar mucho más. Sí, Cabildo lo que está diciendo de otra manera, que es lo que no quiere decir, es que te quiere aumentar el IVA a ti, a mí y a mucha gente. ¿Por qué? Y porque la propuesta de Cabildo Abierto, disfrazada en un IVA personalizado, es, bueno, vamos a solo exonerar de IVA a los que están en el Mides y al resto le vamos a cobrar todo el IVA. Entonces quiere decir que lo que está planteando Cabildo Abierto, porque él lo plantea el IVA personalizado, ellos lo plantean IVA personalizado y costo tributario, ¿verdad? ¿Qué es el costo tributario? Los impuestos que yo no cobro. Los impuestos que yo no cobro hoy son 3 puntos del PBI más o menos que están centrados en el IVA. ¿Por qué? Porque hay productos en el Uruguay o que no pagan IVA, hay productos que pagan una tasa mínima del 10 y otros productos que están grabados al 22. Es el más justo, es el más justo de todos los impuestos, convengamos, ¿no? El IVA es el más injusto. Para mí es el más justo. El que gasta más, el que compra más, es el que te cobra más. No, Bueno, no, es el más injusto porque no logra medir si tú y yo, ¿qué pasa? Claro, Como en la base casi todos pagamos un 22%. todos pagamos lo mismo, pero no todos tenemos los mismos ingresos. Por eso. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que dice Cabildo Abierto? Yo quiero que a los que están en el Mides exonerar el IVA y a todo el resto aumentarle el IVA. ¿Pero no es un poco la línea del Frente Amplio de que paguen No. más los que tienen más? No, no, la línea del Porque Frente por un Amplio lado fue decís aumentar... que es injusto cómo se presenta el IVA como impuesto, pero por otro lado tampoco estás de acuerdo con que haya... No, una- no entreveremos. La línea Eso del fue lo que Frente yo Amplio... entendí, No, si está te bien. explicás, Está bien, yo te no explico. estoy queriendo entreverar. No. La línea del Frente Amplio es muy clara en el sentido de que en el Uruguay el IVA existe desde hace muchas décadas y solo los gobiernos del Frente Amplio ha bajado. En todos los gobiernos, incluido este, ha subido. Siempre han aumentado el IVA. El 50% de lo que recauda el Estado uruguayo sale del IVA. Es decir, es un impuesto muy importante, pero es un impuesto que lo pagan más los pobres, porque son los que destinan todo su salario a consumir. Si tú ahorras, esa parte del ahorro no paga IVA. Entonces, el Frente Amplio siempre dijo, yo quiero ir por los impuestos directos y no los indirectos. ¿Qué es un impuesto directo? El que dice, bueno, ¿cuál es tu capacidad contributiva? ¿Cuál es la tuya? Y aportás en función de tu capacidad contributiva. Y lo que hizo fue reducir el IVA. Sacó el COFIS, que era un impuesto del impuesto, y rebajó las tasas del IVA. Sí. Y después hizo una nueva rebaja de las tasas de IVA, que si yo voy con tarjeta de débito, me descontaban 2 puntos más. Estos 2 puntos que ahora el gobierno volvió a subir. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros decimos es, si uno quiere pensar en el IVA personalizado, a mí me parece una gran medida. El problema es que esa medida va en el sentido de bajarle impuestos a la gente, no subirle. Porque la propuesta de Cabildo Abierto es, solo los que están en el Mides van a pagar un IVA al 10% y el resto pague todo al 22%. Entonces a vos te van a aumentar lo que hoy estás pagando al 10%, que son las frutas, que son determinados productos de primera necesidad. Pero ¿No sí te va- parece mejor, preferís como está a esa medida? No, lo que yo digo es que el IVA personalizado lo que tiene que hacer es hacer que cada vez más porción de la población pague menos IVA. Te entendí, pero la pregunta es la siguiente. Teniendo la posibilidad de dejar como está o la propuesta que se Cabildo, ¿qué preferís? No, la propuesta de ese Cabildo es subirte el impuesto. Yo no estoy de acuerdo en que aumenten los impuestos Ah, a la pero, gente. pero por otro lado se lo va a bajar a los sectores vulnerables. Porque No se lo va a bajar, se lo va a bajar igual. Bueno, no. Está diciendo que se va a calcular personalizado en función de los ingresos y de Sí, tu sí. gasto. Entonces, Yo te estoy diciendo que eso ya está.
Lo hizo el Frente Amplio en el 2012, en donde la plata que le depositan a una persona que tiene la tarjeta Uruguay Social, las partidas que entrega el MIDES, que puede ser de una familia tipo de 3.500 pesos, ¿no? 3.500 pesos que recibe un hogar muy vulnerable, que tiene una tarjeta duplicada, porque está dentro de los 30.000 hogares más pobres del Uruguay. Recibe 3.500 pesos. Esos 3.500 pesos, cuando esa persona va con su tarjeta a comprar al almacén, no pagan IVA. Eso ya existe hoy en el Uruguay, ¿verdad? El resto del consumo de esa familia que no está metido dentro de esa tarjeta paga IVA porque lo hace de costo. Pero es lógico. Eso es está ahí. lógico, Alejandro. La propuesta acá va en el sentido de obtener más recursos, no va en el sentido de disminuir los impuestos. La propuesta de Cabildo Abierto es, hoy tenemos un problema con el IVA y necesitamos recursos para hacer otras cosas, dicen ellos. Entonces, generemos que solo le bajemos el IVA a los más pobres, a las 30.000 familias más pobres del Uruguay, y al resto se lo van a aumentar. ¿Esa puede ser una propuesta del Frente Amplio? No va a ser nunca una propuesta del Frente Amplio aumentar el IVA. No, digo de bajarle el IVA por a supuesto. las... Pero puede ser una propuesta formal ahora que se está en la discusión de rendición de cuentas. Por supuesto, yo estoy de acuerdo. ¿Podría haber un planteo, puede existir un planteo en ese sentido? Que uno siga bajando la tasa del IVA, a los más pobres, van a contar con mi voto. Ahora, aumentarle a los trabajadores la carga impositiva del IVA, no van a contar con mi Alejandro, voto. vos entendés que igual es un IVA altísimo, ¿no? O sea, las ganas de evadir lo que tiene, pagar el 21% sobre una compra, obviamente que genera eso o sea, es de los países en el mundo que tenemos el IVA más alto, ¿no? Hablamos, los Estados Unidos tienen el 7% dependiendo del estado. O sea, ¿por qué? Yo lo entiendo, o sea, difiero contigo que a mí me parece justo porque el que compra más paga más IVA, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de apretarlo un poco? Ustedes sacaron el coffee que está bien, que era la locura, ¿te acordás que era el impuesto? Y bajamos el IVA. Bajaron el IVA y era el impuesto sobre el impuesto, el coffee, ¿no? Pero ¿qué posibilidad hay de bajar el IVA, pero para todo, y que algunos productos no tengan IVA, como pasa en todas partes del mundo? Hay productos que no tienen IVA, y entonces los productos que son de extrema necesidad no tienen IVA. De repente hay que preguntar a un economista eso, ¿no? No, pero en el Uruguay, Alejandro sabe. En el Uruguay hay 3 tasas distintas de IVA, ¿verdad? Exacto. Básicamente. Hay algunos productos que tienen tasa cero. Tasa cero. Hay otros productos que son de primera necesidad que están grabados al 10%. Y hay otros productos que están grabados a la tasa de 22%. ¿Y no ese es el camino? Sí, claro. Seguir buscando productos que... Y hay que seguir exonerando productos en todo caso. Lo que yo te estoy diciendo es que la propuesta que te está haciendo Cabildo Abierto, que te está hablando del IVA personalizado, es que te va a aumentar el IVA a vos. Sí. Porque va a recaudar más. Eso es lo que no dice Cabildo. ¿Entendés Lo que dice. Cabildo? Lo dice Cabildo cuando dice... Cabildo dice, con estos recursos, pues le dice, vamos a un IVA personalizado y vamos a obtener recursos. ¿Y por qué va a obtener recursos? Porque dice, bueno, solo a los pobres. Es lo mismo que está planteando el gobierno con el tema del subsidio de las garrafas en ANCAP. El Uruguay hoy tiene un subsidio a las garrafas que hace que todos nosotros compremos una garrafa más barata de lo que la deberíamos comprar. ¿Por qué? Porque el gas es un componente central de la tasa, de lo que consumen los uruguayos para calefaccionarse y para cocinar. Entonces está subsidiado, ¿no? Y el gobierno dice, saquemos el subsidio. Entonces, cuando el gobierno dice saquemos el subsidio, es que todos vamos a pagar una garrafa más cara, menos los más pobres, ¿no? Que veremos cuántos son, que capaz que son los del MIDES. Ahora, hay gente que pasa por 10 pesos de la línea de la pobreza y ya no está en el MIDES, y ese va a pagar la garrafa más cara. Te permití preguntarte, llevando otro tema, si no nos vamos solo con el IVA y la verdad que hay otras cosas para preguntar. Pero a ver, yo quiero conclusión. Yo estoy de acuerdo con un IVA personalizado, lo aplica Japón. Tiene muchas aplicaciones el IVA personalizado, no solo para los pobres. En Japón, por ejemplo, si vos sos estudiante, te descuentan el IVA de todos los materiales de estudio. Si vos sos un padre joven, ¿no? Y tuviste hijos, te descuentan el IVA a esa familia para las cuestiones de tu bebé. O sea, el IVA personalizado es muy bueno. Bien. Hay que seguir digitalizando la economía. Bien. Ahora, la propuesta que hay acá es IVA personalizado para algunos, aumento del IVA para el resto. Bien. Pero ¿por qué te parece que...? No, vamos, déjame ir para No, otro la tema. inclusión fiscal, ¿por qué Perdóname, Martín, Dale. si no Está son bien, 8 y 20, si no quedamos solo hablando de No, IVA. que se quede hasta las 3 Yo me quedo, de la no hay tarde. problema. Seguimos hablando otro día o seguimos hablando después en la tanda, Dale. pero el fideicomiso que está planteando ahora el gobierno para regularizar asentamientos, ¿te parece una buena herramienta? ¿Le parece una buena herramienta al Frente Amplio? Los fideicomisos siempre son buenos porque te permiten. ¿Qué es lo que permite un fideicomiso? Yo no tengo tantos recursos, pongo la mano en el futuro, traigo recursos del futuro, ¿verdad? Y genero que los recursos hoy puedan ser mayores, porque eso es lo que hace el fideicomiso. Yo estoy de acuerdo con que todo recurso que se pueda conseguir para abatir los niveles de pobreza
y de situaciones precarias de los asentamientos, hay que hacerlo. Lo que no hay que hacer es de vestir un santo para vestir otro. Ah, pero se sacan de colonización, ¿no? Son Sí. 20 millones que se sacan de... colonización, queda sin recursos. Ustedes no están de acuerdo Está. que se saque de allí. Pero No. la verdad es que pero no es una prioridad el tema de la pobreza rural situación también. de los asentamientos, 650 asentamientos que hoy tiene el Uruguay. Claro, pero eso es una prioridad, que tiene que haber una prioridad para eso, pero no tenés por qué dejar desvalidos a los trabajadores más pobres rurales, a la pobreza rural, que no va a poder acceder a las políticas de colonización para atender de alguna manera lo que pasa en los asentamientos. Y Lo que de- debería haber hecho el sí. gobierno, no haber recortado el fondo de vivienda. Porque nosotros votamos un presupuesto nacional, hoy entregan una rendición de cuentas. Entonces, el gobierno crea ahora un fideicomiso con estos 20 millones De colonización. de colonización. Yo estoy de acuerdo con el instrumento, no de dónde sacan los recursos, Sí. ¿verdad? Pero lo que tiene que hacer el gobierno es poner plata en el fondo de vivienda, no recortarla. ¿Y de dónde se saca esa plata? Y la puede sacar de otros lugares en donde el gobierno ahorró 500 millones de dólares, dijo el gobierno. Sí. ¿Cómo ahorró esos 500 millones de dólares del gobierno en plena pandemia? Pero esto lo dice el propio gobierno, que ahorró 500 millones de dólares, ¿verdad? Lo dijo la ministra en enero, que habían ahorrado 500 millones de dólares. ¿Y dónde están esos 500 millones de dólares ahorrados? Y bueno, supuestamente llevando a, No, se ahorraron. a los agujeros, pero están ahí para los agujeros de la pandemia. No, el fondo COVID es otra cosa. Yo estoy hablando de los recursos que el gobierno dice que ahorró. Yo en mi casa, si ahorro, quiere decir que tengo abajo del colchón o en la cuenta bancaria dinero. El gobierno dijo que ahorró 500 millones de dólares. ¿Dónde están esos 500 millones de dólares? Ahí podría tener recursos para atender, por ejemplo, la vivienda. Sánchez, antes de sé que tenemos que despedirlo en un ratito, Sí. pero en referencia al tema de Cardoso, usted dijo en 970 Noticias que sería un hecho de corrupción, ¿no? Lo de Cardoso. Y quiero invitarlo a pensar un poco más allá, porque a veces nosotros y sobre todo la audiencia, la gente en su casa está acostumbrada a ver que en este programa o en otros desfilan políticos y tiran bombas de un lado y para el otro, Sí. y está bien, eso es el juego político y está bien que así sea, pero también acá somos desde el punto de vista de la construcción, ¿no? Y cuando conversamos de este tema teníamos a dos abogados con miradas diferentes y surgió en la charla la posibilidad de pensar la política, porque el político o el ciudadano llamando a un político que conoce para que le haga más fácil el camino para ciertas cuestiones, más grandes, más chicas, no importa, es común. Y se da en los ediles, se ha dado a los ministros y autoridades de todas las administraciones. Y Maggie, no me, Maggie no me Orsi, pueden... ¿Qué? Orsi mismo dijo que era un tema que cualquiera lo hacía también, ¿no? Eso Orsi, es ¿no? así. Entonces, la invitación y la pregunta que le hago más allá del hecho de Cardoso es, ¿qué podemos hacer como sistema político o como sociedad en general? Porque la gente si viene a pedir favores es porque hay un sistema que no responde. Eso ha sido siempre así. ¿Cómo hacemos para que esto no pase? Bien, con más democracia. La democracia implica que el Estado nos tiene que tratar a todos los ciudadanos de manera igualitaria sin importar dónde yo nací, el tipo de piel que tengo, el sexo, la raza o los amigos. Y lo que nosotros no podemos permitir es que el Estado trate de una manera distinta a las personas que tienen amigos poderosos. Porque cuando eso pasa, hay ciudadanos clase A. Pero pasó siempre. No, pero hay que desterrar, hay que seguirlo combatiendo. La Y pregunta yo es- creo que no es que haya pasado como el clientelismo en el Uruguay existió hace muchísimo tiempo y se ha ido combatiendo sistemáticamente el clientelismo. Hoy no se accede a tierra de colonización con una tarjeta de un diputado como se accedía antes. Hoy no se accede a un empleo público con una tarjeta de un diputado. Entonces, en la base ¿No? de lo que te pregunto, ¿qué hace el Entonces- Frente Amplio dentro de su partido? Porque esto me parece que es una construcción Sí. social y una construcción dentro de las filas de cada partido para que esto no pase, porque pasa. En todos los partidos, Y donde en las pasa, intendencias... hay que denunciarlo. Yo creo que primero, nosotros construimos, por ejemplo, porque a veces es injusto decir, esto lo hacen todos. No, no lo hacen todos. Yo no lo hago, por ejemplo. Bueno, en todos los Está partidos. bien. No. Y hay partidos que han abordado temas por la vía institucional. En el Uruguay hoy, en el gobierno central, se entra por concurso, no por tarjeta. En las intendencias, y básicamente del interior, se entra a dedo. Y cuando nosotros quisimos hacer en el Parlamento, estaban todos los votos del Frente Amplio para hacer que todo ingreso público, incluido las intendencias, fuera por concurso, eso requiere 2/3 de voto de la Cámara por la autonomía municipal. No estuvieron los votos, pero los votos del Frente Amplio estuvieron para eso, ¿no? Entonces, podrán haber prácticas distintas. Ahora, los votos del Frente Amplio para hacer que el ingreso público sea todo por concurso, es más, Botana dijo ahora que estaba en contra del ingreso por concurso de los jornales solidarios, ¿no? O sea, hay Está alguna perfecto. discusión. Ahora vayamos a otro punto. Una cosa es que un ciudadano se acerque a un responsable político, a un actor político,
y esa persona lo oriente en cómo tiene que hacer su trámite. Otra cosa es que le facilita el trámite. El policía El en frente cuestión no hace eso. no lo debe hacer. Y si alguien lo hace, hay que denunciarlo. Porque eso no se tiene que hacer. El policía, este que era el número 3 de la policía de Maldonado, está acusado de 2 delitos. De 4, perdón. 2 de los delitos está acusado por hacer los favores que le pidió Cardoso. ¿Cuáles? Abuso de funciones. El abuso de funciones que le coloca el fiscal al policía es por haber cumplido lo que Cardoso le pidió. ¿Y qué le pidió y qué cumplió el Bueno, coordinador? dos Porque cosas. supuestamente el Primero, fiscal entiende que no hay delito porque son cosas diferentes. No, el fiscal dice otra cosa. El fiscal dice, este policía incurrió en abuso de funciones, ¿por qué? Porque llamó para ver si en un accidente se había hecho la espirometría a una persona, Sí, etcétera, 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 induciendo a que no se lo hicieran o no sé qué. Eso dice el fiscal. Bien, ¿por qué hizo esta llamada a esta persona? Porque Cardoso le pidió. ¿Verdad? Luego hay otro caso que tiene que ver con una situación que se daba en una conocida de Cardoso, a partir de alguna situación de acoso, en donde el policía lo que hace es que le pide que le tomen la denuncia en tal lado y no en tal otro y no sé qué historia. Y el fiscal dice abuso de funciones por eso. ¿Y por qué hizo eso el policía? Porque se lo pidió Cardoso. Entonces, Cardoso es ministro. Seguramente tiene cosas que hablar con el Ministerio del Interior, pero tiene que hablar con el jefe de policía, no con el tercero, con el cuarto, con un comisario. No pedirle favores que haga favores personales. Está bárbaro. Yo lamento mucho que cada vez que hacemos una pregunta con el objetivo de construir, y entiendo que es su rol, porque los políticos hacen eso, no podamos tener una autocrítica de nadie. No estoy centrándole en usted ni en el Frente Amplio, sino que es difícil encontrar en el sistema político una autocrítica, decir, esto pasa, está bien la crítica, usted, el análisis que hacen con el Cardoso está bien, pero no encontrar a nadie que diga, esto es un problema del sistema. La verdad que como ciudadanos... Pero Maggie, ¿vos decís que no te lo acabo de decir? ¿De que eso está mal y hay que combatirlo? No, porque ¿Por qué? tu discurso generalmente se centró en que las intendencias de la coalición no quieren... Pero esa es la verdad, a vos no te gustará, pero esa es la verdad. No es que no me guste, Pero es la verdad. No busque llevar No, la bueno, discusión pero para si otro vos lo lado. planteás de ese lugar, yo te lo planteo Lo que igual. digo es, Yo lo que digo siempre es, en las generamos intendencias entra a dedo. Pero Está Alejandro, bien, hay que está tratar de bien la votar crítica, algo que pero cambie. jamás escucho decir, puede pasar dentro del Frente Amplio, vamos a trabajar para que eso no suceda. No lo escucho, es simplemente un comentario Pero personal. Alejandro, Bien. dentro del propio frente. Te vuelvo a ese comentario personal, yo lo que te digo es, el Frente Amplio en el gobierno creó el sistema de concurso para ingresar al Estado. Y está perfecto. ¿Está? Y eso es lo que hay que hacer. Y lo otro que yo te digo es, si hay algún Frente Amplista que hace ese tipo de cosas, hay que denunciarlo. Bueno, chicos, tenemos que ir cerrando acá la conversación. Porque eso es lo que hay que hacer. Lamentablemente nos quedaron un montón de temas Pero justo- pendientes. No podemos seguir. Si No, no, le puedo tirar una cosa. es desleal con los otros contenidos del programa, lamentablemente, pero lo dejamos para otro día. Tendremos una dos, Nos quedó el una tema de la parte LUC. dos. Ayer hubo un encuentro ahí del Frente Amplio donde se alienta a esta campaña para llegar a esa firma, faltan 130.000. Y bueno, también hubiese sido interesantísimo hablar de esto, ¿no? Y de los avances logrados por el Frente Amplio que hacen retroceder, según ustedes, esta ley si se mantiene. Pero bueno, será tema de otro día. Gracias por venir, Pacha, como siempre. Tu buena Muchas gracias a disposición. ustedes por la invitación. Está Y bien. creo que muchos de los temas que están acá hay que seguirlos trabajando en Por el futuro. supuesto. Y está Pobre- bueno, pobre la brindarse hija. a la sociedad televidente Y también. pobre la hija que tiene que venir a acompañar acá. No. Ay, vino la hija. Yo vine con una secretaria hoy porque además ella Plena quería conocer el vacaciones. canal por dentro. Ay, qué Claro. lindo. Bueno, que la muy lleven a bien. maquillaje y a allá todo vestuario. Ahí está, ya que aproveche y le hacemos la recomendación. No, no.